al templo, de darnos la libertad, ¿no es cierto?, de podernos reunir, de podernos ver, ¿no, hermanos queridos? Porque por mucho tiempo algunos no nos veíamos, pero gracias a Dios que Dios nos dio la oportunidad en este día de hoy de poder, ¿no es cierto?, juntarnos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Dios es el que se merece toda honra, toda gloria y toda alabanza. Dios les bendiga, hermanos queridos. Yo contento, ¿no es cierto?, de poderles verles, hermanos que sabemos que no pueden llegar por distintos motivos, pero el deber de usted y el mío de poder orar por cada uno de ellos. Pero gracias a Dios que a nosotros nos dio esta libertad en este día de hoy. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos queridos. Vamos entonces a comenzar este servicio de adoración a Dios, ¿no es cierto?, en donde vamos a adorar a Dios, vamos a darle todas las gracias al Señor por lo que Dios nos ha dado y nos ha cuidado hasta estos momentos. Amén. Entonces los colocamos de pie, hermanos queridos, y vamos a comenzar este servicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dándole las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Oramos al Señor. Oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús, voy a su presencia, Padre mío, en esta hora de la mañana, en primer lugar, Padre, para darte gracias, Señor, oh Dios, por este día que Dios nos concede de haber abierto nuestros ojos, Dios de los cielos, y poder ver la luz del día, Dios mío. Gracias, Señor, por este aire que podemos respirar, oh Dios. Gracias, Padre, por habernos cuidado y protegido, Señor, en las velas de la noche. Y hasta estos momentos, Señor, hasta este día de hoy, oh Dios mío, usted ha sido nuestro favor. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no exaltarte, oh Dios mío? ¿Cómo no darte gracias, Señor, oh Dios de los cielos? Y así, Padre amado, queremos, oh Dios de los cielos, que usted, Padre del cielo, que a través de su Espíritu Santo dirija nuestras vidas, Señor, dirija este servicio, Padre, con su presencia, Dios mío, sabiendo de que tú eres el primero en este lugar, pero queremos, Padre, que usted se haga sentir en nuestras vidas, oh Dios de los cielos. No le podemos ver, no le podemos tocar, pero sí que le podemos sentir, Padre, y a través de su palabra, a través de la alabanza, Dios mío, queremos sentir el gozo de su Espíritu Santo. Oh Dios mío, oh Dios, en esta hora suplico, Padre, por aquellos nuestros hermanos que han de venir, o aquellos que vienen a camino, Dios, tú sabes, tú le conoces, Señor, que no son y los que no lo van a poder hacer por distintos motivos, Padre, tenga misericordia de ellos, Padre, y usted cuídeles, guárdeles, protéjales, Señor, en esta hora. Quizás, Padre, por este medio, oh Dios mío, van a poder, Señor, también escuchar tu palabra, Dios mío. Van a poder, Señor, Dios mío, escuchar este servicio, Señor. Únenos juntamente con ellos, Padre del cielo. Y así, Señor, hay muchos que en este día de hoy, en este mundo entero, Padre, también te van a adorar, te van a bendecir. Muchos van a escuchar tu palabra, Dios de los cielos. Que una palabra tuya, Señor, Dios de los cielos, golpee sus corazones, toque su vida. Padre, para que puedan, oh Dios mío, comprender y meditar, oh Dios de los cielos, que a través de usted, Señor, el único Hijo Jesucristo que vino a esta tierra, tenemos la salvación de nuestras vidas. Gracias, oh Dios, gracias, Padre. Reciba, Padre, nuestra adoración en esta mañana, oh Dios. Con gratitud, Señor, lo hacemos, Padre, por todo lo que usted nos ha hecho. Gracias, Señor, por nuestros hermanos que han llegado a estos momentos, Dios de los cielos, por el predicador, Dios mío, por el que va a llevar a cabo este servicio. Oh Dios mío, bendícele, Señor, Dios de los cielos. Tómalo, Señor, Dios mío, de tal manera, Padre, oh Dios de los cielos, que Él pueda glorificarte y exaltar tu nombre. Amén. Gracias, mi Dios, gracias, Espíritu Santo. Te dejamos, Señor, este servicio en sus manos, Padre. Que usted nos dirija, Señor. Que usted perdone nuestras iniquidades, oh Dios de los cielos. Perdone nuestras faltas, Padre, porque le faltamos a usted, oh Dios de los cielos. Oh Dios mío, y por eso, Padre, lávanos, límpianos, Señor Dios de los cielos, a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. La gloria es para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El hermano que va a llevar a cabo este servicio va a ser el hermano Gerson, y lo hacemos pasar a este lugar con glorias al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para ti. Dios les bendiga, hermano. Bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga en gran manera.
Y agradecido con el Señor porque podemos volver a reunirnos, ¿cierto? Como dice la Escritura, que es bueno que estemos juntos, es bueno que nos reunamos, es bueno que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y hoy podemos hacerlo. Así que Dios les bendiga en gran manera y los invito a que alabemos al Señor con el siguiente. Honra y gloria al Padre eterno, que a su Hijo unigénito dio.
tenemos más que victoria en nuestro Señor Jesús. Mis hermanos, es quizás un poco difícil o antagónico a la realidad que vivimos hoy en día, cuando vemos todo el avance, ¿cierto?, de la sociedad, cómo camina el mundo, cómo se encuentra nuestra sociedad hoy en día, y proclamar esta verdad, ¿no? Tenemos más que victoria en Cristo Jesús. Pero sin embargo, la Escritura nos dice en Colosenses que Él venció a los principados, venció a las potestades, que las despojó y que venció sobre ellas en la cruz. Que por sobre toda autoridad, sobre todo principado, nuestro Señor, ese humilde hombre, ¿cierto? Este Dios que se hizo un hombre humilde, que tomó nuestra semejanza, ¿cierto? Vivió esta vida, se coronó como Rey de Reyes y Señor de Señores con su victoria ahí en la cruz. Y es el mismo que nos dice: toda potestad tengo. Toda potestad tengo en los cielos, toda potestad tengo en la tierra. Por tanto, vayan, ¿no? Vayan, discipulen a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis hermanos, nuestra fe no es una fe por vista. Nosotros no creemos que la iglesia puede ser victoriosa o triunfante en este mundo, nuestra iglesia cuya cabeza es Cristo, victoriosa y triunfante en el mundo por lo que nuestros ojos vean. Porque si hacemos eso, ¿qué vamos a hacer? Nuestra fe decae, ¿no? Y pensamos que entonces el enemigo ha vencido, que él tiene el control y la potestad sobre el mundo, que nosotros nada podemos hacer. Pero dice la Escritura que nuestro Señor reina sobre todo principado y potestad, que Él ha vencido a las potestades y que nuestra arma es mucho más fuerte y mucho más valiosa que las armas que tenga el enemigo. Nosotros tenemos la Escritura, tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo que mora y vive en nuestras vidas. Mis hermanos, nosotros somos el único bastión que hay en este mundo en contra de todas las enseñanzas, todas las ideologías y todo, mis hermanos, lo que el diablo ha propagado sobre el mundo. Pero lo hacemos confiados en que tenemos victoria y somos triunfantes, porque nuestro Señor, que nos manda a ir por esas almas y a predicar y a expandir el reino de Dios, ese Señor venció y reina sobre todo. Tenemos más que victoria en nuestro Señor Jesucristo, y es una maravilla, mis hermanos, que podamos recordar y tener en cuenta esta realidad. Bien, mis hermanos, le voy a pedir a mi hermana Sonia que nos comparta el salmo del día de hoy, que se encuentra en el Salmo 133, la lectura del Salmo. Salmo 133. Amén. El encabezamiento dice: la bienaventuranza del amor fraternal. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Hermoso el salmo que acabamos de leer, ¿no? Hoy que hemos vuelto a reunirnos, este salmo nos recuerda que hay una riqueza, hay una bendición en el hecho de que los cristianos puedan tener comunión, que podamos estar juntos, que podamos estar en armonía. Y nos entrega estas realidades, ¿cierto? Estas imágenes, estas ilustraciones sobre el buen óleo sobre la cabeza que desciende sobre la barba de Aarón, o el rocío de Hermón descendiendo sobre los montes de Sión, ¿no? Donde hay confort, donde hay alivio, donde hay satisfacción, hay consuelo, mis hermanos. Y es que el mandato de nuestro Señor a que nos reunamos, mis hermanos, no es un mandato para ser gravoso,
Al contrario, el Señor dice que los mandamientos no son gravosos. Son para deleitarnos, son para deleitar el alma. Y el hecho de que nos reunamos, podamos vernos, saber que estamos bien, podamos entonar juntos nuestro cántico para que nuestro hermano escuche las verdades que nosotros cantamos, ¿cierto? Que la palabra del Señor que edifica, que consuela, que exhorte, more en abundancia. Los unos a los otros, mis hermanos, cuando cantamos, estamos consolando al hermano. Mis hermanos, cuando nosotros cantamos, cuando nosotros oramos aquí en el servicio público, nosotros estamos sirviendo al hermano de al lado. Debemos venir con esa mentalidad. Y esta relación, esta comunión que ha practicado la iglesia desde que comenzó en los tiempos apostólicos, mis hermanos, es para bien de nuestras almas, es para confort de nuestras almas, es para que nos animemos los unos a los otros, nos consolemos los unos a los otros. Porque ellos, mis hermanos, perseveraban en la comunión los unos con los otros. Y le doy gracias al Señor porque hoy nosotros podemos gozar de esa misma comunión. Porque es bueno, es agradable, hay riqueza en que los hermanos puedan verse los unos a los otros, compartir y estar juntos en armonía, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a cantar unas alabanzas. Yo no sé a lo que vino usted, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que vino usted, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que vino usted, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que vino usted, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo vine a alabar a Dios. Qué bonito es cantarle al Señor con toda la fuerza de mi corazón. Qué bonito es cantarle al Señor con toda la fuerza de mi corazón. Hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantarle al Señor. Hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantarle al Señor. Qué bonito es cantarle al Señor con toda la fuerza de mi corazón. Qué bonito es cantarle al Señor con toda la fuerza de mi corazón. Hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantarle al Señor. Hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantarle al Señor.
cantarle al Señor. Hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantarle al Señor. Amén. Al Señor le cantamos, a nuestro Dios. La Escritura nos manda en el Salmo 150 que nosotros le alabemos, que le adoremos, que honremos su nombre por lo que Él es y por lo que Él ha hecho, por sus obras, por sus atributos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. En estos momentos vamos a hacer una oración por la iglesia de Cristo, por esta iglesia que Él murió por ella, derramó su sangre por ella, la que Él redimió, ¿cierto? Y que hoy tiene en este mundo como sus brazos, como sus pies, ¿cierto? Somos el cuerpo de Cristo. Le voy a pedir a mi hermano Eduardo Cerón, que ahí donde se encuentra, ¿cierto?, que levante una oración orando por la iglesia, rogando por la iglesia del Señor. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias desde el cielo porque lo podemos encontrar en nuestros hermanos. Amén. Una gratitud, como decía nuestro hermano, Señor, nos vemos, Padre del cielo. Aleluya. Una gratitud porque somos hijos de Dios, aleluya. Por eso que sentimos eso desde nuestro corazón. Nos sentimos conmovidos porque el Espíritu de Dios se mueve dentro de nosotros, aleluya. Hay una conexión en nuestros hermanos. Por eso, Dios del cielo, tu iglesia es bendita y es maravillosa, aleluya. Tu iglesia es poderosa, Señor. Por eso que en este día estamos reunidos en este lugar, Señor. Con esta gran oportunidad, Señor Jesucristo, de estos tiempos malos, Señor Jesucristo. Tiempos difíciles que están pasando, Señor, esta humanidad, Padre del cielo, aleluya. Pero aquí está tu iglesia, Señor mío, de una de otra manera, moviendo, Dios del cielo, en este mundo, aleluya. Por eso te damos gracias en este día, Señor. Y también te ruego por mis hermanos que no han podido llegar hasta este lugar, Jesucristo, aleluya. Por una y otra cosa, Padre del cielo, Dios del cielo. Por eso que en esta mañana te pedimos por ellos, Señor. Que los fortalezca donde ellos estén, Padre. Amén. En el Espíritu. Desde fuerza, Señor mío, que ellos que estén enfermos, Señor, sientan alivio de lo que necesitamos, aleluya. Bendito Dios, porque la enfermedad no más que anda en este mundo, en este día, Señor, aleluya. Pero tu iglesia, Señor mío, se mantendrá firme, Padre del cielo, en este mundo, hasta el día que venga Cristo por ella, aleluya. Y la esperamos, Señor, con todo nuestro corazón, aleluya. Esperamos ese día, Señor. Ese es el motivo de nuestro enemigo, Señor mío, de delante de tu presencia. Porque tenemos una esperanza, Señor mío, que vendrá para nuestras vidas, Señor, aleluya. Y eso será un día maravilloso. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Amén. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor mío, a través del mundo, Señor mío. Hermanos que son perseguidos, Padre del cielo. Sí, Señor. Padre del cielo. Dale valentía para enfrentar esos momentos, Señor. Amén. Solo ellos saben estos momentos, Señor, nosotros no los conocemos. Pero Padre del cielo, en esta mañana oramos por ellos. Amén. Oramos también, Señor mío, por la madre de Israel y Jerusalén, Padre del cielo. Aleluya. Bendito es su nombre. Te lo ruego, te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga al hermano Eduardo Cerón. Bien, mis hermanos, vamos a cantar otro cántico a nuestro Señor. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí me
cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí me dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te damos gloria, gloria. Te damos gloria, gloria. Te damos gloria, gloria. A ti, Jesús. Te damos gloria, gloria. Te damos gloria, gloria. Te damos gloria, gloria. A ti, Jesús. A ti, Jesús. Amén. A Él le damos la gloria y la honra esta mañana de su día. Bien, mis hermanos, en estos momentos vamos a hacer una oración en donde vamos a presentar al Señor nuestros errores, nuestras iniquidades. Vamos a confesarnos al Señor y vamos a pedirle a Él que sea con nosotros, que nos ayude, porque confiamos en el Señor que levanta a sus hijos, confiamos en un Señor que discipula a sus hijos, pero tenemos que reconocer nuestros pecados. Dice el Señor que confesemos nuestros pecados y hallaremos socorro. Dice también la palabra que Él se hizo hombre como nosotros, de tal manera que Él puede comprender nuestras debilidades. Así que vamos a tener un momento de oración en que cada uno de nosotros le va a presentar al Señor sus faltas. Y posteriormente mi hermano Alejandro va a terminar esta instancia elevando él también una oración
sobre esto mismo. Pero antes de eso, hermana Gaby, lea el Salmo 54. Plegaria pidiendo protección contra los enemigos. Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por su verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Amén. Oramos. Reconociendo mis pecados, Señor, y mis iniquidades, Señor, mis faltas. Todo, Señor. Bendito eres mi Dios. Muchas veces me falta de amor y misericordia, Señor. Bendito eres, Señor. Yo me renovo delante de ti, tú decides estar conmigo en mi corazón, contra ti, Señor, contra ti. Solo contra ti. Señor, restaura, levanta, límpiame, Señor, de mis pecados, Señor, de mi iniquidad. Límpiame, Señor, de mi iniquidad. Y restaura mi manera de deshonrarte de mi vida. Para que tú, Señor, puedas hacerme tranquilo. Líbrame de mi vida, Señor. Te lo entrego a ti, Señor, porque tú eres mi Dios. Tú eres el que Señor, límpiame. Pero reconozco, Señor, y me abrazo a tu perdón. Me abrazo a tu crisis hecho por Dios y sus sacrificios. Que va a derramar mi vida y mi redención. Te ruego en el nombre de Jesús. Te lo ruego, Señor, para la alabanza de tu nombre, para la gloria de tu nombre. Te lo ruego, Señor. Bendito eres mi Dios. Amén. Sí, Señor. Amén, Señor, conforme a tu justicia, conforme, Señor, a tu equidad. Lávame limpia de mis pecados. Y Padre Dios, Señor, que reconoce tu verdad. Hermano, junto a ti, ilumina, por eso santifica y conságrame a ti. Te ruego esto. También por favor, Señor. En el nombre de Jesús. Limpia tu iglesia, Señor. Limpia, Señor. Para que podamos ser esa iglesia pura, limpia y sin mancha delante de tu presencia. Te lo ruego en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo ruego. Y amén. Gracias, Señor. Gracias, por tu perdón. Amado Padre Celestial, en el nombre de nuestro único y eterno Salvador Jesucristo, bajo tu voluntad, Señor, como tu iglesia nos hemos reunido esta mañana. Dios del cielo, y juntamente reunidos como hermanos, Padre, queremos presentarnos delante de ti esta mañana. Señor,
te pedimos primeramente que nos dé un corazón sincero, Dios del cielo. Un corazón, regálanos, Padre, un corazón que tenga la capacidad de reconocer nuestra falta delante de ti, Señor. Eterno Padre Celestial, Dios del cielo, te queremos juntos pedir perdón, Padre. Te queremos pedir perdón por nuestras debilidades, Dios del cielo. Porque muchas veces, Padre, nuestros pies, Señor, se salen del camino, Dios del cielo. Erramos al blanco, Señor, y pecamos delante de ti, Señor. Padre, en muchas ocasiones podemos ver tu bondad. En muchas ocasiones hemos disfrutado de tu misericordia, Padre. Nos hemos deleitado en el gozo de tu salvación, Padre. Y inclusive así, Padre, nuestra carne sigue débil, Dios del cielo. Oh Padre, te queremos pedir perdón, Señor. Reconociendo nuestros pecados, Señor. Oh Padre, presentándonos delante de ti, Señor. Sabemos que tú conoces, Señor, hasta lo más íntimo de nuestro corazón, Señor. Oh Dios del cielo, lo que le ocultamos a todo el resto, Señor, sabemos que tú lo conoces, Padre. Que tus ojos, Señor, pasan más allá de lo que nosotros podemos ver, Señor. Y que tú has visto, Señor, hasta los momentos, Señor, más débiles de nuestro ser. Es por ello, Padre, que nos queremos presentar delante de ti, Señor. Reconociendo en nuestra vida primeramente que somos débiles, Padre. Que hemos pecado contra ti, Señor. Así también hemos pasado a llevar a nuestro prójimo y hemos pecado contra él, Dios del cielo. Pero Padre amado, Señor, acudimos a ti en arrepentimiento y fe, Padre. Porque de ti, Padre, hemos encontrado respuesta, Señor. Porque en ti, Señor, hemos encontrado el perdón de nuestros pecados, Padre Santo. Porque tú nos has levantado, Señor. Y así como dice tu palabra, Señor, hemos confesado nuestros pecados delante de ti, Señor. Y hemos hallado el perdón, Señor, oh Dios del cielo. Y como dice tu palabra también, Padre amado, Señor, tú te hiciste carne, a semejanza de hombre, Señor. Señor, y tenemos un sumo sacerdote que se apiada de nosotros, Padre, quien perdona nuestros pecados porque sabe, Señor, por lo que pasamos, Señor. Conoce nuestras debilidades, Padre bueno. Oh Dios del cielo, a ti acudimos, Señor. Aquí vamos esta mañana, Padre amado. Aquí vamos esta mañana, Padre. Porque cada vez que hemos levantado la plegaria, Señor, ya sea, Señor, que nos agrade o nos agrade, tu voluntad ha prevalecido, Señor, sobre nuestras vidas, Dios del cielo. Oh Padre amado, danos, Señor, un carácter, Señor, íntegro delante de un Dios sabio, Señor. Danos, Señor, la voluntad y el dominio propio, Señor, para seguir tu senda, Dios del cielo. Oh Padre Santo, danos, Señor, un carácter semejante al de Cristo, Señor. Día a día transforma nuestras vidas, Señor, conforme a tu voluntad y en base a tu palabra, Señor, para que podamos ser moldeados, Señor, semejante a Cristo y que comience a menguar, Señor, nuestro propio ser, Señor. Padre, transforma nuestras vidas para tu gloria, Dios del cielo. Toma nuestras vidas, Señor, y haz como el alfarero con el barro, Señor. Moldéanos a tu imagen, Señor. Moldéanos como tu carácter, Señor. Moldea un corazón piadoso, un corazón valiente, Dios del cielo, que quiera vivir para tu gloria, Señor. Oh Dios del cielo, reconocemos nuestra vida, Señor, que no hemos podido, Señor, estar sin pecar, Señor, pero reconocemos que hemos ido en arrepentimiento y fe delante de ti, Señor, clamando misericordia a un Dios que es grande en amor, Señor, que es bondadoso con nosotros y que día a día podemos ver como tus misericordias y tus bondades son renovadas para nosotros, Dios del cielo y los nuestros. Padre, tu bondad ha sobreabundado en nuestra vida, Señor. Padre, y conforme a aquello, Señor, queremos acudir, Señor, una vez más, Padre, a que nuestros pecados sean perdonados, Señor. A que llevemos el consuelo, Señor, en ti, Señor. Y Padre, sin más, Padre, que decir, necesitamos, Padre, corazones íntegros, corazones, Señor, que no solo a la vista y paciencia de los demás te glorifiquen, corazones que en lo más mínimo de nuestros actos, Señor, quieran reflejarte a ti, Señor, en todas nuestras obras, Señor. Que en cada uno de nuestros pasos, Señor, seamos sostenidos por tu mano poderosa, Señor, para poder vivir para tu gloria, conforme a tu voluntad,
y para la expansión de tu reino. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Y solo tu nombre sea glorificado en medio de tu iglesia que tú has guardado, que has salvado y que has sostenido conforme a tu voluntad hasta estos días, Señor. Y así sea tu misericordia sobre nuestras vidas. Amén. 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 Bien, mis hermanos. Entonces, habiéndonos confesado al Señor y estando conscientes de su perdón que podemos recibir por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a levantar un cántico para posteriormente pasar ya a oír la voz de nuestro Señor escudriñando las Escrituras. Amén. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y León, Cordero y León. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y ni se dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y ni se dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios.
cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Amén. Amén. Ese es el Dios al que nosotros adoramos. Es un Dios grande. Es un Dios trascendente. Eso significa que no es como nosotros. Él va más allá de su creación. Él es diferente a su creación. Él es lleno de gloria, lleno de honra, lleno de majestad. Pero también es un Dios inmanente, o sea que es un Dios que controla, se encuentra con su creación. Por Él, su creación subsiste. Por Él es que nosotros podemos ver que los árboles de los campos, ¿cierto?, pueden dar sus flores, sus frutos. Por Él podemos ver que los pajarillos pueden alimentarse. Él es el que viste el lirio de los campos y Él es el que alimenta a las aves de los cielos. Él es el Dios que nos creó y no a nosotros mismos, nosotros. Él es nuestro Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra y el que ha tenido misericordia de nuestras vidas. Cuán grande es nuestro Dios. Amén, mis hermanos. Bien, la palabra del Señor se encuentra el día de hoy en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 22. Efesios 2, versículo 11 al 22. Entonces, si hemos encontrado la palabra ahí, en Efesios 2, versículos 11 al 22, vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Dios Trino. Amén. Dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Inclinamos nuestro rostro. Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, porque podemos una vez más este día tuyo, Señor, este día que es santo para ti, tu día, Señor, poder leer tu palabra, Señor. Poder leerla y leerla, Señor, reunidos, Señor, como tu asamblea, Dios mío. Reunidos como tu iglesia, como ese cuerpo que tú has redimido, que tú has lavado por tu sangre, Señor. Dios mío, te ruego que la palabra que hemos leído, Señor, que pueda hacer, que bendiga nuestras vidas, Señor. Que podamos ser edificados por medio de ella. Que podamos ser consolados por medio de ella. Que podamos ser exhortados por medio de ella, Señor. Que podamos oír con oídos, Señor, atentos, Señor. Que podamos escuchar con corazones obedientes, Señor, con corazones mansos, con corazones humildes, Señor. Que reciben tu palabra, Señor, con toda solicitud, Dios mío. Con el anhelo inquieto e incesante, Dios mío, de poder llevarla a cabo, Señor. De oír tu mandato, Señor, y poder aplicarlo a nuestras vidas, Señor, para que tú puedas ser honrado y glorificado, Señor, en todo lo que nosotros hagamos, en lo que somos, Señor. Que podamos mirarnos como lo que tu palabra nos dice que somos, Señor. Tu pueblo santo, Señor, conciudadanos de los santos, Señor. El Israel de Dios, Señor. Lo que somos, Dios mío. Te ruego, Dios mío, que uses, Dios mío, mi boca, que uses mi entendimiento, para que esta palabra pueda, Dios mío, ser bien explicada a tu pueblo, a tu santa iglesia, a tu Israel, Señor. Te lo ruego, Dios mío, que libres a mis hermanos de los errores, de las malas interpretaciones, Señor, que puedan salir de mi boca, que por medio del Espíritu Santo todos podamos ser llevados a una misma fe y a un mismo amor por tu palabra. Eso te ruego en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Bien, nos encontramos en Efesios capítulo 2 y hemos estado haciendo lectura de Efesios desde el capítulo 1. Ya vamos en el versículo 11. Pudimos ver en las porciones anteriores de Efesios, ¿cierto?, que Pablo comenzaba hablando su mensaje, ¿cierto?, esta epístola, que no es una epístola dirigida a una iglesia en particular X, sino que más bien era una circular, es decir, una carta que Pablo escribía y que iba a comenzar a ser extendida desde Efesios a todas las iglesias en alrededor. Teniendo en cuenta esto, sabemos ya de que el mensaje que aquí está transmitiendo Pablo es un mensaje universal para esa región, para todos los hermanos. No se está dirigiendo a una congregación en particular, sino que a todas las congregaciones, a todos los santos. Hemos podido ver a Pablo cómo habla de las maravillas de Dios, del gran amor y la misericordia que Dios ha tenido para con su iglesia. Que nos ha, dice la Escritura, ¿cierto?, escogido desde antes de la fundación del mundo, que nos ha tomado por hijos, nos ha adoptado, ¿cierto? Ese es el mensaje de Pablo. Habla de la obra del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cómo cada uno en el capítulo 1 va realizando su parte en esta labor de redimirnos, hacernos sus hijos, hacernos su pueblo. Pablo quiere que la iglesia del Señor esté consciente de lo que Dios ha hecho por ella. Parte de nuestra identidad como iglesia de Cristo, parte de la identidad de la iglesia de Cristo está fuertemente ligada a la obra que Dios ha hecho. Mis hermanos, la iglesia no se forma de la nada. La iglesia no es un grupo de personas que toman la decisión o el acuerdo de buscar al Dios verdadero y hacerse parte de su pacto. No, la iglesia la describe Pablo tanto en el capítulo 1 como a comienzos del capítulo 2 como un grupo de gente que con el común de toda la gente estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Muertos, mis hermanos.
en su inmundicia, en nuestra condición pecaminosa con la que nosotros nacemos, mis hermanos, en donde lo último que hacemos nosotros es buscar a Dios, en donde preferimos vivir nuestras vidas y tomar nuestros propios caminos, que como dice la Escritura, hay caminos que al hombre les parecen derechos, que le parecen rectos, que les parecen agradables, de gozo, pero ¿cuál es su fin? Es de muerte. Y esa es la condición del hombre. ¿Y por qué Pablo habla esta palabra a estas iglesias? Debemos recordar, mis hermanos, que habían tanto judíos como gentiles en estas iglesias. Y a ambos, a aquellos que se hacían llamar hijos de Abraham, según la carne, circuncidados al 8º día, ¿cierto?, etcétera, como a los gentiles que nada conocían de estas cosas porque vivían en su paganismo, a ambos Pablo los lleva y les dice que se encontraban en la misma condición. Y que si son adoptados por Dios, si son añadidos a su pueblo, a su familia, acercados al pacto con Dios, es por pura gracia, por pura misericordia. Es porque Dios, que tiene el poder de levantar a los muertos, ha resucitado a aquellos que estaban muertos en sus pecados, sin distinción alguna. Este era un mensaje que tenía que escuchar tanto el judío como el griego. Tanto aquel que se creía ciudadano del reino como aquel que no lo era porque había sido hecho lejano, porque había nacido lejano. Y aquí nosotros vemos a Pablo dirigiéndose ahora a los gentiles, ¿no? ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran aquellos, mis hermanos, que no eran judíos. Aquellos que no sabían nada de estas cosas, que en un principio no sabían nada. Aquellos a los que no se les había dado el pacto, no se les había sido dada la ley, no se les había sido dada nada. Pero que por la gracia de nuestro Señor estaban recibiendo el mensaje del Evangelio y estaban entrando por la fe a este pueblo de Dios. A este pueblo del cual leíamos en Efesios 1 que había sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo. Pablo se dirige a los gentiles, a los que eran paganos. Así que comenzamos a leer, dice, capítulo 2, versículo 11. Por tanto, dice, acordaos de que en otro tiempo, fíjense bien, porque Pablo va a hacer este contraste en estas palabras, otro tiempo, pero después dice, pero ahora. Pablo les recuerda a los gentiles, ¿cierto? Se dirige a ellos y les dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En otro tiempo, los paganos, los gentiles, los que no eran israelitas, los que no habían sido circuncidados al 8º día porque ellos no tenían esos mandatos, los que se encontraban fuera del pacto, los que estaban fuera del pueblo de Dios, eran llamados incircuncisos. Incircunciso era una palabra despectiva que usaban los judíos para referirse a los que no eran judíos, a los que no eran israelitas. ¿Por qué? Porque la circuncisión tenía un significado, y el significado era ser parte del pueblo de Dios. Aquel que no es circuncidado era considerado en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, como un alejado de Dios. Como alguien que estaba fuera de su pacto, como alguien que no era parte de su familia. Y los judíos empezaron a tomar este término de una forma despectiva. Le decían, ustedes son incircuncisos, ustedes no están en pacto con el Dios verdadero. Pero ¿qué ocurría? Que dentro del pueblo de Israel, muchos, a pesar de haber sido circuncidados al 8º día, cuando vino el rey esperado, cuando vino el Mesías, cuando vino el ungido del Señor, cuando vino aquel profeta del cual Moisés dijo, oídle a él, y el que no lo escuche será desarraigado del pueblo. Muchos no le recibieron, pero estaban confiados, se gloriaban, porque eran descendientes físicos de Abraham. Decían, nada necesitamos, no somos esclavos de nadie. No somos pecadores, somos el pueblo escogido de Dios porque somos los circuncisos. En contraste de esto, Pablo en la carta a los Romanos menciona que ahora en Cristo Jesús la verdadera circuncisión no es aquella hecha en la carne por mano de hombres,
sino que ante Dios lo que cuenta es la circuncisión hecha en el Espíritu, por medio de Dios, por medio del Espíritu Santo. Porque Dios siempre quiso realmente que su familia fuese circuncidada de su corazón. No solo de su carne, no solo por fuera, no solo en lo externo, sino que desde el interior, ser circuncidados, ser miembro de la familia de Dios. Y en otro tiempo era la realidad esa de los gentiles. En otro tiempo era llamado de circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjese bien, los gentiles, según Pablo, desde lo que nos dice el inspirado apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que en ese tiempo ellos estaban sin Cristo. Fíjense bien, Pablo ve la ciudadanía del pueblo de Dios, ¿cierto? Ser miembro del pueblo de Dios, Pablo lo veía como estar en Cristo, estar en Él. Eso era lo que tenía Pablo en mente. Y dice, en aquel tiempo era así. En ese otro tiempo, en el tiempo pasado, cuando estabais sin Cristo, erais ajenos a los pactos. Las bendiciones, ¿cierto? Nosotros podemos ver la historia de la Escritura, cómo Dios llama a un hombre, a Abraham, ¿cierto? Y le dice que lo escoge a él para que sea padre de muchos, ¿no es cierto? Y le dice que por medio de sus simientes serán benditas todas las naciones, que ellos serían herederos de una tierra, que serían bendecidos. Después se libra al pueblo de Dios de Egipto, Dios tiene el encuentro con ellos y establece su pacto. Pacto que debían obedecer, que debían ser fieles. Los manda a circuncidarse, una señal externa de que pertenecen al pueblo de Dios. Pero realmente, a los ojos de Dios, eso no garantizaba tener una relación íntima con Él, una comunión con Él, ser realmente su pueblo, aquel pueblo del cual Él esperaba que todas las naciones fuesen bendecidas. Pero estaba dentro del plan de Dios. Sin embargo, todas estas bendiciones, todo este pacto, todas estas promesas, los gentiles no sabían nada de eso. Ellos habían sido criados en su cultura, creyendo en sus dioses paganos, en su filosofía, no tenían ni idea de nada. Dios escogió a Israel como depositaria del pacto, para que pudiese desarrollar ese pacto, para que pudiesen ser el pueblo de Dios, ese pueblo santo, puro y sin mancha. Escoge a la más pequeña de todas las naciones para llevar su obra en el mundo, a través de la cual iba a llegar el Redentor del mundo. Sin embargo, los gentiles no sabían nada de eso. Pero ahora, dice Pablo, y va a decir ahora que estáis en Cristo, ya no es así. Antes estabais sin Dios. Erais ajenos de las promesas del pacto. No eran conciudadanos, eran extranjeros. En aquel tiempo, mis hermanos, aquí Pablo usa la palabra extranjero, dice advenedizos. En aquel tiempo, Pablo se está dirigiendo a personas griegas que entienden estos conceptos de ser extranjero y advenedizo. En aquella época, ser un extranjero significaba no tener la protección o las regulaciones que implicaba estar en un pueblo, ¿no? El que era extranjero en Roma, en el Imperio Romano, no tenía el derecho ni la bendición de ser protegido por el Imperio Romano, ¿no? Porque no era parte del pueblo. Eran personas que estaban sin ley, sin el resguardo de esa nación. Y aquí Pablo toma ese mismo concepto y lo usa para referirse al pueblo de Dios y al pacto de Dios. Decía que en aquel tiempo ellos, al estar sin Cristo, eran extranjeros. Ellos no tenían derecho, no tenían ciudadanía en el pueblo de Dios. No tenían parte en el pacto, en la familia de Dios. Eran extranjeros, eran ajenos. Esa es la descripción que hace Pablo, y eso es lo que Pablo llamaba a los gentiles a que recordaran. Esta es una carta en donde Pablo les recuerda a la iglesia conformada por judíos y gentiles cuál era su condición hasta que Dios tuviera gracia sobre sus vidas, hiciera bien, tuviera misericordia. Y mis hermanos, hoy nosotros nacimos en un contexto claro en donde no somos hebreos, no somos israelitas,
no comimos kosher, no hemos sido circuncidados al 8º día, pero estamos en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús. Sabemos de estas cosas. Dice, pero ahora en Cristo, ¿ve? Ahí está el contraste. En otro tiempo, en aquel tiempo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, y hay otro contraste que aquí hace Pablo, habla de los cercanos y de los lejanos. Aquellos que habían recibido la ley de Dios, la palabra de Dios, ¿cierto? Los mandatos, las promesas, el pacto, y aquellos que no, porque no eran parte de la nación del pacto, ¿cierto? Dice, pero ahora en Cristo vosotros que en otro tiempo estabais lejanos, habéis sido hechos cercanos. Interesante. Los gentiles estaban lejos, pero ahora en Cristo fueron hechos cercanos. Cercanos por la sangre de Cristo. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos se hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cuando Pablo usa la palabra paz, aquí el significado de la palabra paz significa unir dos cosas que están separadas. Ese es el significado de la palabra paz. Por ejemplo, dice que por medio de la fe, decía el apóstol Pablo en otra epístola, tenemos paz para con Dios. ¿Qué significaba eso? Que estábamos separados de Dios. Estábamos cortados, no estábamos con Él, no teníamos comunión. Pero hoy tenemos paz. Lo que estaba separado ha sido unido. Y aquí Pablo está diciendo que dos pueblos que se encontraban separados, llámese la nación del pacto, los judíos, criados circuncidados al 8º día, que habían recibido la ley, los pactos y las promesas, y aquellos que nada sabían de esto, que eran lejanos, que no habían recibido nada de esto, dice que por medio de Cristo estos dos pueblos que estaban separados se han hecho uno. Pero en Cristo ambos pueblos han sido hechos uno. Dice que esa pared intermedia de separación, de la cual ahora va a hablar y va a decir que era en otras partes, entre otras cosas, esas ordenanzas, ¿cierto?, externas que distinguían a Israel de las demás naciones, como lo es la adoración en el templo, la circuncisión, todas estas obras ceremoniales que distinguían a los judíos de los gentiles. Dice que Cristo Jesús en su sangre derriba esa pared intermedia. De tal manera que ahora aquellos que eran extranjeros, que eran advenedizos, hoy son ciudadanos del reino de Dios. Son conciudadanos de los santos y vienen a recibir las promesas que Dios hace con su único pueblo. Porque Dios tiene un solo pueblo. Siempre ha tenido un solo pueblo. No tiene dos pueblos como muchos enseñan hoy en día. Tiene uno. Pero ese único pueblo está conformado por hombres y mujeres, ancianos y niños que se encuentran en Cristo. Por eso es que después en Gálatas vemos al mismo Pablo diciendo ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay bárbaro, no hay escita. Hablando de razas, de linaje, no hay hombre, no hay mujer. Todos son unos en Cristo, pero en Cristo. Todos son uno, todos son miembros del mismo cuerpo. Este cuerpo que es familia de Dios, que se puede acercar al Dios verdadero, mis hermanos, que hizo los cielos, que hizo la tierra, que hizo el universo, las estrellas, cosas tan grandes, tan violentas, que se escapan a nuestra imaginación, de las cuales sabemos por los libros que se han escrito y la ciencia y todo eso, pero eso lo creó Dios. Y este Dios que creó todo, que sustenta todo, mis hermanos, nos ha hecho miembros de su familia. ¿Entiende el peso de las palabras que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí? ¿Entiende el peso de la palabra de Dios que nos está hablando aquí? Mis hermanos, fuera de Cristo nosotros somos extranjeros, somos ajenos. El amor de Dios no está sobre nosotros. Estamos en nuestros pecados, estamos en nuestros delitos. La ira de Dios está sobre nosotros.
No podemos gozar de su amor, de su comunión. No hay consuelo, no hay esperanza. La vida es vana. ¿Qué es lo que hace el hombre que rechaza a Dios en su corazón? Que no cree en Dios. No tiene esperanza en el mundo. No tiene una esperanza verdadera. Anda por caminos y senderos que son de muerte, creyendo ideologías, pensamientos, cultura, que llevan a destrucción y a muerte. ¿Qué es lo que vemos hoy en día en un mundo que rechaza a Cristo? Desde su corazón. Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y por medio de Cristo nos ha acercado a Él. Y nos ha hecho miembros, mis hermanos, no limitadamente o únicamente de un pueblo y una nación de la cual es el rey, sino que usa una palabra bien importante aquí. Dice miembros de la familia. Familia de Dios. Mis hermanos, alguna vez de nosotros ha podido tener algún acercamiento íntimo, no sé, con el alcalde de la comuna, con el gobernador de la provincia, con el presidente de la nación. No, ¿cierto? Porque son autoridades. Porque son intocables, ¿cierto? No son accesibles para el común y el ordinario de la gente. Pero el Dios del universo, aquel que es rey sobre su creación, aquel que posee una majestad que ningún hombre aquí en la tierra podría pretender tener o gozar, aquel que es digno de adoración, que serafines, ángeles, querubines, ni siquiera pueden tener sus ojos abiertos delante de su presencia porque tapan su rostro, porque es tan santo y tan majestuoso nuestro Dios. Aquel nos llama a sus hijos. Hijos, hermano, hijos, intimidad, comunión, gozo en Cristo. ¿Comprenden, mis hermanos, la profundidad de lo que aquí se nos está diciendo? ¿Son nuestros corazones movidos de alguna manera de entender esta verdad? Yo creo, mis hermanos, que nuestra actitud en todas las cosas de nuestra vida sería distinta si nosotros estuviéramos siempre plenamente conscientes de esto. Somos miembros de la familia de Dios. Recibimos todas sus promesas. Él está en una relación de pacto con nosotros que estamos en Cristo Jesús. Eso, mis hermanos, es una palabra de gran consuelo. Debería significar palabras de gran consuelo y de gratitud al Señor. Y por lo mismo también entender nuestra posición es también entender que si el Dios Santo, Creador del universo, nos ha hecho miembros de su familia, ¿cómo debe ser nuestra vida, mis hermanos? ¿Deberíamos ser semejantes e iguales al mundo completo? ¿Deberíamos pensar como el mundo entero? ¿Deberíamos juzgar como el mundo entero? Y aquí no estoy hablando que juzgar sea malo, estoy hablando la manera en que juzgamos, la manera en que discernimos las cosas. Cuando algo nos parece bueno o algo nos parece malo, ¿bajo qué estándar lo hacemos? Ahí donde hay un juicio, hay una ley. Y ahí donde hay una ley sobre el cual se juzgan las cosas, hay un dador de la ley. ¿Quién es el dador de nuestra ley, mis hermanos? ¿Quién es el que decide cómo debemos ver las cosas? ¿Quién es el que decide nuestro propósito? ¿Nosotros o Dios? Y teniendo esto en mente, lo hacemos. Cuando escuchamos una noticia, de repente encendemos el televisor y vemos las noticias. Y el mundo dice, ha ocurrido esto es malo. Nosotros decimos, sí, amén, con ellos. Esto es malo, porque ellos lo dicen y somos iguales a ellos. O más bien nosotros vamos a la Escritura y miramos lo que el Señor dice sobre estas cosas y decimos, no, así es como el Señor juzga todas las cosas. Somos miembros de la familia de Dios. No somos semejantes al mundo. Somos un pueblo santo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas a su luz. No moramos en las tinieblas.
no habitamos en las tinieblas. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo en Cristo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Mis hermanos, en resumen, lo que Pablo aquí está diciendo en este texto, mis hermanos, es que el pueblo de Dios es aquel pueblo que está en Cristo. Solamente en Cristo hay paz. Solamente en Cristo el judío y el que no es judío pueden tener paz, pueden ser un solo pueblo. Solamente en Cristo son una sola familia, la familia de Dios. Mis hermanos, últimamente podrán ustedes saber por el contexto, lo que acontece últimamente. Se ha hablado mucho acerca de esto que ha ocurrido en Israel, en Palestina. Yo creo que lo han podido ver en las noticias, o al menos algo han oído al respecto. Por muchos años en las iglesias se introdujo, porque no siempre fue así, una enseñanza de que Dios tiene dos pueblos, ¿no? Con dos propósitos distintos. Uno, el Israel en la carne, el Israel físico, y el otro la iglesia. Y en este conflicto en donde ocurren guerras, donde muere gente, personas, mis hermanas, son asesinadas. Israelitas matan palestinos, palestinos matan israelitas. La iglesia, que ha sido mal enseñada, mis hermanos, trata con desprecio a todas las demás naciones, llamando a orar por una razón en particular, por ese Israel, ¿no? Pero la pregunta es, mis hermanos, ¿debemos orar por Israel? Yo creo que cada uno tiene la respuesta clara y obvia. Claro que sí, ¿no? Pero ¿debemos orar a Israel por alguna motivación o razón distinta por la que oraríamos por Argentina, por la que oraríamos por Chile, por la que oraríamos por los palestinos, por la que oraríamos por los de Nigeria, por la que oraríamos por los libios, por los kazajos? ¿Deberíamos orar por una razón distinta? En la situación en la que hoy nos encontramos conforme a las Escrituras, en este nuevo pacto, en donde esa pared intermedia de separación que distinguía a una nación de otra fue derribada. Y ahora en Cristo, todos los que están en Cristo son miembros de la misma familia, poseen la misma ciudadanía. Mis hermanos, debemos orar por Israel, pero de la misma forma debemos orar por Palestina. Debemos orar por México, por África, por Chile. Porque a los ojos de Dios, mis hermanos, todo aquel que está sin Cristo no tiene paz. Está condenado a vivir una vida regulada por sus propios caminos, sus propios pensamientos, que son de muerte. A vivir en guerras, en conflictos. Porque Cristo no reina en esos corazones. Mis hermanos, este mundo va a seguir la línea que va siguiendo mientras Cristo no sea el que reine. Mientras no estén en Cristo. Tenemos hermanos en Palestina y también tenemos hermanos en Israel. Y también tenemos en México. Hay una iglesia que es perseguida. Por lo tanto, mis hermanos, espero que la palabra del Señor esta mañana sea tan clara para comprender que Dios tiene solo un pueblo. Y ese pueblo es el pueblo que está en Cristo Jesús, en su sangre. Y ese pueblo está llamado a discipular a las naciones, a extender el mensaje del reino a todas las naciones, porque todas las naciones necesitan oír el Evangelio, creer en Cristo, venir a Dios por medio de Cristo Jesús y ser miembros de su familia, para obtener perdón de sus pecados, para hallar confort y tiempos de refrigerio en aquel momento difícil que se acerca. Cuando tengamos que comparecer delante del trono del Señor, nadie podrá decir y apuntar a alguna característica exterior o decir, yo he sido criado desde chico en la iglesia, o yo fui circuncidado al 8º día. No, mis hermanos,
Dios a los que no conoce, con aquellos que no tienen una intimidad familiar, Dios los echará fuera. Alejados de mí, no os conozco. Esa palabra conocer habla de intimidad, habla de amor, habla de una relación familiar. Apartados de mí, hacedores de maldad. Estamos en Cristo. Somos miembros de su familia. ¿Nos conoce el Señor? ¿Tenemos intimidad con Él? ¿Hablamos con Dios? ¿Leemos su palabra? ¿Estamos en Cristo o no estamos en Cristo? Esto es lo que distingue, mis hermanos, si somos o no somos parte del pueblo. El israelita que no se acerca a Dios por medio de Cristo está ajeno. Aquel que no oiga la voz de este profeta, dijo Moisés, que Dios va a levantar, será desarraigado del pueblo. Y lo mismo con el gentil. Aquel que oyendo el mensaje del Evangelio desprecia a Cristo, está ajeno del pueblo de Dios. Y no puede gozar de la misericordia y las bendiciones de Dios. Oh, mis hermanos, que el Señor nos ayude. Y vino y anunció, dice, las buenas nuevas. Pasa a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, en Cristo Jesús. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos el pueblo de Dios, que Él compró con su sangre. Y por medio de la fe tenemos entrada, por medio de Cristo, a esta familia que el Señor tiene por medio de todo el mundo. Oh, gracias, Señor. Edificados, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí Pablo termina hablando en estos versículos de las implicaciones, las consecuencias, lo que significa ser parte de este pueblo de Dios que está en Cristo Jesús. Este pueblo de Dios, su iglesia, su Israel, Sión, la bendita, aquella de la que habla Pablo en Gálatas, la que habla el autor de los Hebreos, ese monte santo, mis hermanos, su iglesia es la iglesia que está edificada sobre el fundamento del que hablaron los apóstoles y los profetas. Y ese fundamento es Cristo. La iglesia de Cristo es aquella, mis hermanos, que reconoce sus pecados y acude al Padre en arrepentimiento, gozando de su perdón. Pero no solo eso, sino que también comprende que su Padre celestial, el Dios de los cielos, mis hermanos, es el Rey de su vida. Somos un gran edificio, este pueblo es un gran edificio que crece bajo los mandamientos y las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo. Somos, mis hermanos, un pueblo que no piensa y no razona como aquellos que no reconocen a Cristo. Que no juzgamos como juzga el mundo. Somos un pueblo llamado, como nos llama el apóstol Pablo, a que hagamos ¿qué cosa? Que no nos conformemos a este siglo. Que no nos conformemos, mis hermanos, a la cultura, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Ya no podemos pensar ni juzgar, no podemos actuar de la misma manera que actúan aquellos que están sin Cristo. La Escritura habla de su pueblo, de su iglesia, como un monte asentado en lo alto. Nos llama columna y baluarte de la verdad. La columna y el baluarte es como una especie de atril, ¿no? En donde se puede colocar algo para que se sostenga y pueda ser visible. Dios nos ha entregado su palabra
Así como lo hizo y esperaba de Israel en el antiguo pacto, hoy lo hace con todo aquel que está en Cristo Jesús. Para que sostengamos y levantemos su verdad, su luz en este mundo. Como les decía hace unos minutos atrás, somos el único bastión frente a un mundo que se pierde. Frente a un mundo, mis hermanos, que vive su vida de una forma que trae angustia, que trae dolor, que trae malas consecuencias. Somos el pueblo de Dios, las manos de Cristo. Somos los pies de Cristo. Somos la voz de Cristo. Entonces que de nuestra boca salgan palabras, mis hermanos, que son conformes a Cristo. Que en nuestra mente hayan pensamientos que son conformes a Cristo. Que nuestras manos hagan obras que sean conformes a Cristo. Mis hermanos, ante un mundo que se pierde, ante un mundo que rechaza la ley de Dios y como decide vivir una vida en contra de la ley de Dios, acarrea consecuencias, y nosotros vemos las consecuencias, vemos lo que significa. Ante eso, mis hermanos, nosotros somos los que debemos proclamar su verdad. Primeramente, en nuestras vidas, con nuestra familia, en nuestra comunidad. Somos el pueblo de Dios, mis hermanos. El único pueblo de Dios. Con nuestros hermanos que están en México, en Israel, en Palestina, en Nicaragua, lo que usted piense, el lugar que usted piense. Ahí donde Cristo reina, somos un mismo pueblo. Y al ser pueblo de Dios tenemos ese llamado. La palabra iglesia significa los llamados afuera. Los llamados afuera. Vivimos en este mundo, pero no pensamos ni actuamos, ni hacemos las cosas como las hace el mundo. Somos, mis hermanos, aquellos en quien Dios ha depositado su espíritu. Somos espirituales. ¿Y qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios? Habla del espiritual. ¿Qué es? El espiritual juzga todas las cosas. Y no es juzgado de nadie. Juzga todas las cosas. Mis hermanos, que por medio de esta palabra nosotros podamos entender que somos el pueblo de Dios. Y lo hemos sido por gracia. Por gracia, mis hermanos. Dios debía mirarnos con amor, debía mirarnos con misericordia, estaba obligado a hacerlo. No. Él es dueño de hacer lo que Él quiera con lo que Él creó, con lo que es suyo. Pero Él tuvo amor. Él nos podría haber dejado vivir nuestras vidas por el sendero que nosotros queríamos y con las consecuencias que eso implica. Pero tuvo misericordia. Tuvo misericordia de nosotros, mis hermanos, y nos ha hecho miembros de su familia. Eso, a la vez que nos da consuelo, también debe hacernos entender cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro lugar en este mundo. Si el mundo murmura, no murmuremos. Si el mundo no perdona, nosotros perdonemos. Si el mundo dice A, nosotros digamos B, porque así lo dice la Escritura. Somos su nación, somos su pueblo. Dice una profecía en el Antiguo Testamento, en Isaías, dice que de Sión saldrá la ley a todas las naciones. Pregunta, ¿la iglesia es una iglesia que se caracteriza por proclamar la verdad de la palabra de Dios ante un mundo que dice todo lo contrario? ¿O preferimos quedarnos callados, no dar nuestra opinión? Ser amigos mejor, ¿no? Comprometernos, aliarnos, buscando nuestro propio bien. ¿No es lo que hacía Israel? ¿No es lo que hizo Israel en los tiempos de nuestro Señor? Que se aliaron los israelitas con los de Herodes, con Poncio Pilato, que confabularon juntos para atacar a nuestro Señor. Y por un poco de protección, ¿no? Vendiendo su primogenitura por un plato de lentejas. ¿O somos el pueblo que dice, Cristo reina, Cristo es el Señor? Cristo es el Señor. No lo son los gobiernos, no es César,
no lo es la cultura, no es como me enseñaron desde chico, no es como me enseñaron en la escuela, sino que es como Cristo lo dice, porque Él es el Señor. Somos el pueblo de Dios porque vivimos bajo los mandamientos de nuestro Dios. Pero también y sobre todo somos el pueblo de Dios por gracia. Eso debe llevarnos, mis hermanos, a entender nuestra identidad en Cristo. No hay otro fundamento para cualquier otra cosa que hagamos. Y esta es la razón por la que, sea que comamos, sea que bebamos, cualquier cosa que nosotros hagamos, mis hermanos, que nosotros podamos honrar a Dios en todo, porque somos su pueblo. Esta es la palabra, mis hermanos, del Señor. Que Dios les bendiga en gran manera. Pongámonos de pie y vamos a orar. Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tú, Dios mío, nos recuerdas, Señor, que has tenido gran amor por nosotros y nos has hecho tu pueblo, Señor, tu iglesia, tu nación santa, Señor, tu pueblo adquirido. Y también nos invita, Señor, a entender lo que eso significa, Señor. Dios mío, tenemos personas que están alrededor de nosotros. Algunos de nosotros son padres, Señor. Otros tenemos profesiones y tenemos que trabajar y lidiar con gente. Vivimos, Señor, en medio de una comunidad y de un mundo, Señor, que te necesita, que se pierde, Señor. Un mundo ciego, un mundo muerto en sus pecados, Señor. Dios mío, que en nuestros corazones nos reine el orgullo y entendamos que somos el pueblo de Dios para anunciarte a ti, Señor, para que todas las naciones puedan ser bendecidas, Dios mío, a través de nuestra obra en este mundo. Que todos puedan acercarse y ver tu luz por medio de nosotros, Señor. Oh Dios mío, ayúdanos porque ciertamente hemos fallado, Dios mío, en nuestra labor. Muchas veces dejamos que sea el mundo, que sea la cultura, el colegio, el Estado, lo que sea, lo que ordene, lo que regule nuestros pensamientos, lo que regula nuestro juicio, lo que regula nuestras acciones, Señor, pero no eres tú. Pero tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Padre. Por ti, Señor, hemos sido acercados a tu familia, porque tú nos amaste, Dios mío, con amor eterno y nos prolongaste tu misericordia. Señor, te ruego por cada uno de nosotros, Señor. Te ruego por los niños de esta iglesia. Te ruego por los padres de esta iglesia. Te ruego por cada miembro de esta iglesia. Que juntos podamos entender la gracia, la misericordia, la bondad y a la vez también el peso de esta verdad. Para que tú seas glorificado, Señor, en todo lo que nosotros hagamos. Tú eres digno. Amén y amén. Amén. Le voy a pedir a mi madre, ¿cierto?, que sea orando por los enfermos y por las peticiones que tenemos. Tenemos petición vamos a orar por la hermana Cristel Silva. Ella está enfermita de un brazo. El hermano Jeremías también está enfermo de sus piernas y también un bracito. Por el hermano Miguel Castillo y su familia, por el hermano Francisco Muñoz y familia también, por el hermano Marcos Neira, que él es de Machalí, está pronosticado con un cáncer al estómago. Antonella, me parece que es la niña que pedimos la oración también, que ella también está con un cáncer, si no me equivoco. Pidió la oración también el hermano Guillermo Correa, hermano de la esposa del pastor Marcelo de acá, que él está con COVID, hospitalizado en Coenco. También por la hermana Tinita y su familia. También le voy a pedir la oración por el pastor Molina, no sé si alguno de ustedes lo recuerda, que él estuvo acá cuando falleció el hermano Jaime, venía a visitar a mi padre, él pertenece a la iglesia de
que está en Monte Grande. Él dirigía la iglesia en Rancagua. El domingo pasado falleció su esposa, le dio un infarto y fue fulminante mientras ella estaba transmitiendo un servicio. Pedimos la oración por él, por su esposo, por su familia, sus hijos, porque fue una muerte repentina y el Señor sea fortaleciendo sus vidas. Amén. Y así también por familias de las iglesias de Cristo que están enfermas, que con esta pandemia está produciendo muchas enfermedades. Que el Señor tenga misericordia por la iglesia de Hijuela del Medio y sus hermanos de allá. Que el Señor bendiga. Si hay alguno que esté enfermo, también Señor sea restaurando la familia, la casa, la iglesia del pastor Marcelo. También hay familias que están enfermas y que vamos a rogar al Señor para que sea con cada uno de ellos. Amén. Y también por cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros llevamos enfermedades, tenemos problemas, tenemos dificultades, pero tenemos a uno que es nuestro ayudador, que es nuestra fortaleza, quien nos sostiene y nos da la fuerza para seguir adelante. Amén. Así que vamos a orar. Amado Señor, vamos ante su presencia, agradeciendo por su amor y su misericordia y por su palabra, Señor, que en esta mañana nos ha hablado. Le agradecemos, mi Dios, porque usted cada día nos enseña, nos educa y nos da a entender cómo debemos de servirle, cómo debemos, Señor, predicar y pregonar su palabra. Y una de las cosas que su palabra nos enseña es que tenemos una persona que intercede por nosotros ante usted, oh Padre, y que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice su palabra que todo lo que pidamos en su nombre, usted lo hará, mi Dios. Así que por eso vamos, oh Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a orar, Señor, por estas peticiones que hay ante su presencia. Rogamos, Señor, que usted sea fortaleciendo, Señor, a cada uno de nuestros hermanos en estas enfermedades, porque no por ser cristianos estamos exceptos de enfermedades, Señor, sino que por ser personas humanas, nuestro cuerpo debe sufrir enfermedades, pero lo tenemos a usted, Señor, que es el que nos da la fuerza, el que nos anima a seguir adelante. Mi Dios, si su voluntad es sanarnos, yo sé que usted puede hacerlo, porque para usted nada es imposible, mi Señor. Es su palabra la que se cumple, Padre Celestial, pero también en ella nos enseña que debemos de pedir conforme a su voluntad. Y en esto pedimos, Señor, conforme a su voluntad, por estas peticiones, Señor, que hay en su presencia, que usted haga, Señor, en cada uno de ellos, conforme a usted, Señor, porque usted sabe lo que es mejor para nuestras vidas. Mi Dios, le rogamos, Señor, por aquellos que han perdido un ser querido, Padre Celestial, que usted sea fortaleciendo sus vidas, fortaleciendo su fe, Señor, para que puedan continuar avanzando de predicar su palabra, Señor, y no puedan quedar en el camino por el dolor de perder un ser amado. Mi Señor, que usted sea dándoles ánimo, fuerza, para que puedan seguir pregonando este evangelio que usted nos ha dejado, su nombre, Señor, que es por sobre todo nombre, amado Señor. Todo esto le rogamos por cada uno de mis hermanos, por cada una de las familias de la iglesia de Cristo, Señor amado, donde quiera que se encuentren, aquí en la comuna de Coltauco, en nuestro Chile, en esta sexta región, todos aquellos, Señor, que en diferentes partes están alabando y bendiciendo a su santo nombre, y que también hay enfermedades, que también hay problemas, que hay dificultades, que a lo mejor muchos tienen temor, Señor, por esta pandemia, están estresados, Señor, de estar encerrados en sus casas. Rogamos, Señor, que podamos irnos ante su presencia en oración, Señor, escudriñando su palabra, porque ella es la que nos conforta, amado Dios. Ella es la que quita todo esto que ha
atormenta nuestras vidas. También, Señor, clamo en estos momentos por el hermano Iván Prieto y su hijo, Señor. Yo no sé lo que el hijo de nuestro hermano Iván tiene, pero él siempre pide la oración por su hijo, Padre amado. Sea bendiciendo aquel hogar en Santiago, Señor. Él es un hijo suyo, Padre celestial. Sea usted fortaleciendo también sus vidas, dándole ánimo, mi Dios, para que pueda continuar él predicando y proclamando su palabra, mi Señor. Gracias le damos por todo esto. Bendiga a cada uno de nosotros, Señor, que estamos acá y los que no han podido venir. Usted conoce, Señor, las necesidades de cada uno de ellos. También rogamos, Señor, por todos nuestros hermanos. Todo esto le pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 Bien, mis hermanos, cantamos. Desde el día en que asistí al Evangelio, para mí todo ha sido una alegría. Cuán nervioso es el reino de los cielos, sin milagros son contados como un día. Hoy empieza el banquete en esta tierra para el alma que ha aceptado el Señor. Ya no hay dolor ni miseria, que la quita de Jesús el Salvador. Ya no hay dolores ni miseria, que la quita de Jesús el Salvador. La presencia de su Espíritu da gozo, y es un gozo que conmueve el corazón. Ven a Cristo y saldrá victorioso. En sus manos está la salvación. Hoy empieza el banquete en esta tierra para el alma que ha aceptado al Señor. Ya no hay dolores ni miseria, que la quita de Jesús el Salvador. Ya no hay dolores ni miseria, que la quita de Jesús el Salvador. Cada día doy un paso hacia adelante,
para el alma que ha aceptado el Señor. Ya no hay dolor en mi miseria, quien la quita es Jesús el Salvador. Ya no hay dolor en mi miseria, quien la quita es Jesús el Salvador. Amén. También en sus casas, si es que pueden recordarlo, les pido la oración por Melanie, por su familia, porque en estos momentos se encuentran ellos en cuarentena, ya que la Danae tiene, ¿cierto?, salió positivo. Y también pido por ellos también, porque la mamá de ellos también se encuentra en esas condiciones y ella se encuentra en el hospital, o sea, la abuela, la mamá de nuestra hermana Marlene. Amén. Está en el hospital, entonces que el Señor tenga misericordia de sus vidas, que el Señor les guarde, que pueda tenerlos siempre con consuelo, con esperanza. Amén. Ven, mis hermanos, inclinamos nuestro rostro y pedimos la bendición. Dios, te damos gracias, Señor, por habernos permitido, habernos reunido en este lugar. Gracias, Señor, porque eres tan necesario, Dios mío, que podamos tener esta comunión. Porque a pesar de que tú estás con nosotros, Señor, en nuestra intimidad, en nuestro día a día, en nuestro andar, creemos y sabemos que tu presencia, Señor, que tú, Señor, moras de manera especial cuando tu iglesia se reúne, Señor. Sí, Señor. Porque este culto no es solamente los pocos o los muchos que estemos en este lugar, sino que tú también estás en medio de nosotros y en medio de tu iglesia alrededor del mundo, Señor. Amén. Oh Dios mío, te ruego, Dios mío, que tu gracia, que tu paz y que tu favor sea sobre cada uno de nosotros, Señor. Este día y el resto de los días que se acercan, Señor. Que podamos vivir conforme a tu palabra, Señor. Y que allí donde nosotros caemos, Señor, ahí donde nosotros nos equivocamos, tú nos restaures y nos levantes. Amén. Que allí donde las circunstancias muchas veces nos quitan la esperanza y el consuelo, tú levantes nuestras miradas para ver tu rostro, Señor, y verte a ti reinando, Señor. Oh Dios mío, que podamos gozar de las bendiciones que tú has comprado para nosotros, Señor. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti, iglesia de Cristo, su paz. Amén. Y pondrán mi nombre sobre los hijos, vuestros hijos, los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, y tu rostro resplandecerá, y que tenga de ti misericordia. Que el Señor te bendiga, amén. Dígale a su hermano. Que el Señor te bendiga y te guarde, y tu rostro
Que Dios les bendiga a mis hermanos en gran manera. Hermano Martín.